Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión vamos a resolver la segunda hoja, que es el manejo del entorno. Recuerden que pueden darle clic en este icono, bueno, en este cuadrito que ya tiene un vínculo, un link, para ir directamente a la hoja número 3, que sería nombrada como 2 manejo entorno, o simplemente dando clic sobre la pestañita que nos lleva a la hoja. Al igual que en la actividad anterior, nosotros podemos ver las instrucciones en este cuadro de texto. Y bueno, esto, como su nombre lo dice, va a ser un tutorial de manejo del entorno, familiarizarnos con el entorno de hojas de cálculo. En este caso, bueno, el que yo utilizo es WPS, pero les comentaba que hay muchos otros en el mercado y este es muy parecido al comercial de Microsoft. Nos dice, cambia el nombre y color a esta pestaña, es decir, esta es la pestañita que tenemos aquí. Para cambiar el nombre y color, pues simplemente si le doy doble clic, yo puedo cambiar el nombre. ¿Sí? Por ejemplo, solamente la voy a llamar entorno, borrando en el teclado. Y para que quede el nombre guardado, le presiono Enter. Y bueno, y para el color simplemente botón derecho, ojo con esto, aquí no le di sobre la pestañita. Para que cambie el color, simplemente le doy sobre la pestañita, es botón derecho, el izquierdo es el selección normal y el derecho es para mostrar este menú que se llama menú contextual. Y en color de etiqueta, pues simplemente selecciono el color que yo quiero y listo. En este procesador de hojas de cálculo aparece de esta manera, pero en el caso de Excel sí aparece coloreada completamente la pestañita. Luego me dice cambia el nombre de la copia, y crea una hoja nueva, crea una copia de la hoja de cálculo y una hoja nueva. Es decir, voy a darle botón derecho sobre la pestañita, sobre el nombre, y aquí simplemente selecciono el que es para duplicar hoja. Con esto creo una copia o simplemente aquí, cualquiera de los dos. Y aquí ya me dice hacia dónde quieres moverla. Bueno, yo lo voy a mover al final y aparte voy a crear una copia. Es decir, estoy creando una copia al final después de las 7 hojas que yo tengo en la parte de abajo. Le estoy diciendo que me va a crear una copia de esto. Y bueno, si yo voy en la parte de abajo a navegar, que es con estas flechitas, porque se fijan que, bueno, hasta aquí llego a las 5, pero me dice que hay 7, ya 8 en este caso. Con estas flechitas que tengo aquí me desplazo hacia la derecha o hacia la izquierda para navegar en las diferentes hojas en caso de que no quepan ahí. Y ya está mi hoja y mi copia aquí, ¿sí? Y bueno, para crear una nueva, como dice aquí, crea una hoja nueva, simplemente presiono este botoncito de más, y me ha creado una hoja nueva, en este caso después de la copia que acabo de hacer. Entonces me voy a regresar a trabajar sobre esta mera, que es la que estábamos trabajando. Cambia el nombre a otra hoja, el de la copia. Entonces me voy al final. Quedamos que para cambiarle el nombre simplemente doble clic del izquierdo y le pongo otra hoja. Sí, acostúmbrense a tratar de no utilizar espacios, ya que, bueno, ahorita no afecta nada, pero cuando lleguemos a Excel avanzado es mejor manejar los nombres de las hojas con esta regla que se llama, regla del camello, que consiste en cada palabra que inicia escribes una palabra, cuando vayas a escribir la segunda palabra inicia con mayúsculas y todas las demás letras minúsculas. Por eso la regla del camello. Si yo por ejemplo tuviera aquí otra hoja número 2, parcial, y se fijan, si nos vamos con hacer la curvatura, bueno, una mayúscula, minúsculas, mayúscula, simulando, luego minúsculas, simulando las jorobas de un camello. Sí, esto en programación se les conoce como regla del camello. Luego dice mover la hoja de cálculo al final de las hojas del documento. Bueno, para mover simplemente selecciono, clic sobre la pestañita que quiero y sin soltar, miren como ya me aparece, me voy al final del documento y lo suelto. Se fijan, se ha desplazado o se han intercambiado estas hojas ya que las acabo de mover. Y luego me dice ocultar hoja de cálculo, otra hoja que sería esta. Pues simplemente le doy botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual y selecciono la opción ocultar hoja.
Y luego pues ya nos quedamos sin instrucciones. Voy a retomar la hoja original. ¿Y qué me dice? Reemplaza las fechas de ingreso. Ok, aquí vamos a utilizar una función interesante. Las fechas de ingreso, en las fechas de ingreso vamos a reemplazar el punto por una diagonal. Es decir, si yo vengo aquí, se fija en la fecha de ingreso, aquí está. Dice 03.09.2021. Entonces lo que quiero es cambiar la fecha. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, como vimos en el video tutorial anterior, hay que seleccionar toda la información. Voy a mover esto de lugar. Hay que seleccionarla toda. Y me voy por el atajo del teclado, que es Control Shift y flecha hacia abajo una vez. Y ahora en el menú inicio, acuérdense que este es el menú y esta es la cinta de opciones del menú inicio. Voy a buscar la opción de buscar y reemplazar. Si yo le doy hacia la izquierda o hacia la derecha, encuentro las demás opciones. Es la que tenemos aquí. Simplemente voy a seleccionar y le digo quiero reemplazar. ¿Qué es lo que voy a reemplazar? Bueno, si se fijan, tenemos buscar, reemplazar e ir a. Ahorita vamos a utilizar el de reemplazar. Yo quiero reemplazar que busque en esta selección que tengo todos los puntos y me los va a reemplazar con una diagonal que se encuentra arriba del número 7 normalmente, o en el teclado alfanumérico es la que se está seleccionando ahorita en la imagen. Y si se fijan, bueno, yo tengo varias opciones aquí. Voy a mover tantito esto. Para mover las ventanitas hay que seleccionar esta parte sin tocar la X o la tachita esta para poder mover la ventanita. Y voy a reemplazar, en este caso yo puedo reemplazar de uno por uno o simplemente buscarlos. Digo, aquí encontré uno, aquí otro, ¿sí? Si se fijan, se va cambiando. Es buscar siguiente, buscar anterior, o en este caso le digo reemplazar. Si yo le doy reemplazar, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir fila por fila, de uno en uno, seleccionando, buscando y reemplazando, o simplemente le digo reemplazar todo. Y bueno, si está reemplazado, lo que pasa es que el formato que está tomando aquí, ya sea la alineación o formato, respecto a las otras, pues es distinto. ¿Se fijan? ¿Eso por qué? Bueno, si yo cierro aquí y me voy en inicio, para corregir la alineación de todo esto, simplemente voy a seleccionar, voy a presionar Shift y con un clic del ratón, es decir, desde aquí le doy un clic en la primera, le doy hacia abajo con la rueda del ratón, presiono Shift, con un clic se selecciona todo y simplemente le digo que quiero ya sea centrar la información o ponerla hacia la izquierda o hacia la derecha. Y bueno, vamos a lo siguiente. Me había brincado a este paso. Desocultar la hoja de cálculo, otra hoja, es decir, fue la que ocultamos, pues me voy al final donde la encuentro, simplemente doy botón derecho del ratón y si se fijan sobre la etiqueta, y si se fijan ya me dice ocultar hoja para ocultar esta o mostrar filas. Aquí realmente yo creo que es una traducción errónea porque es una hoja lo que voy a mostrar. Le doy clic y me dice cuál hoja quieres mostrar, que en este caso mostraría una lista de las hojas ocultas. Pues en este caso quiero mostrar esta otra hoja y ya me aparece nuevamente. Voy a regresar a trabajar con la original. ¿Y qué me dice ahora? Me dice, ya reemplacé, cambia los nombres, provincia y localidad en letra capital. Y bueno, aquí hay un fe de erratas que para hacerlo sin utilizar fórmulas que vamos a ver más adelante, no es posible en esta aplicación, solamente en el editor de texto. Hay una fórmula, pero es cambiándola, una forma que es cambiándola mediante una fórmula. En este caso, bueno, eso lo vamos a dejar más para adelante cuando empecemos a ver fórmulas. Y lo que sigue es configura el tamaño de la hoja de cálculo para imprimir a tamaño carta y de forma horizontal. Aquí es donde vamos. Entonces, para configurar esto, cabe mencionar que yo puedo sacarlo físicamente en un papel mediante una impresora, pero para eso hay que darle ajustes, ya que tenemos que elegir qué tamaño de papel tiene nuestra impresora,
cómo lo vamos a imprimir, si ya sea en horizontal o vertical, y dar lo que son las preferencias de impresión. Para ello vamos a ir aquí al diseño de página, que en este caso es la opción donde yo tengo cómo configurar todo esto. Si se fijan, tanto los márgenes izquierdo, derecho, déjenle doy clic, márgenes izquierdo, derecho, superior y laterales que se le darán a este documento. Recuerden que también las impresoras tienen un margen, o sea, independientemente del documento, las impresoras tienen un margen que es hasta donde llega a imprimir nuestra impresora. Bueno, en este caso a mí me gusta, para aprovechar el mayor espacio, pero no siempre es lo indispensable, utilizar margen estrecho. Y si se fijan, ya me ha aparecido aquí una línea punteada, lo que significa que esto estará en una hoja. Si lo doy hasta abajo, aquí termina mi primera hoja, y esto que está aquí está dentro de otra hoja. Es decir, si yo quiero configurar esto, bueno, aquí lo que me dice es configúralo, pero en horizontal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, el tamaño. ¿Qué tamaño? Carta. Es decir, el tamaño lo selecciono aquí, ya le digo qué tamaño de hoja va a ser. Y si tengo sobres u otro tipo de papel, pues ya lo personalizo aquí la medida, teniendo la medida en la mano. Entonces va a ser tamaño carta, y qué orientación es, ya sea horizontal o vertical. Antes de presionar la horizontal, quiero que vean que llega hasta la fila 47 y la columna D. Si yo lo cambio a horizontal, pues ahora me ha llegado hasta la columna G, pero en lugar de llegar hasta la 47 llega hasta la 34, por lo que esta información aparecería en una hoja y está en otra. ¿Cómo voy a ver esto? Bueno, si yo le doy aquí en vista preliminar, me aparece cómo saldrán mis datos en la hoja. Le voy a dar hacia abajo para ver la siguiente hoja, y si se fijan, en este caso solamente tengo dos hojas de información. Esto en una hoja, si se fijan, se ve, pues no luce, realmente no tiene una presentación, que es sobre lo que vamos a estar trabajando en la siguiente hoja que viene, en el siguiente video. Y bueno, aquí ya nada más vamos a salirnos de esta vista y regresamos aquí. Luego me dice guarde una copia del documento, ojo con esto también, guarda una copia del documento en formato PDF, y luego imprime tu documento a la impresora de Microsoft PDF o cualquier otra que tengan. Si no la tienen, no se preocupen, no hay problema. Simplemente estas dos son formas de convertir un documento a PDF. ¿Y qué es un documento PDF? Es un documento que no se puede modificar, digo no se puede entre comillas, porque ya hay programas especializados para eso, o más bien requieren un programa para modificar, pero la idea es que no se puedan modificar. Entonces lo que voy a hacer es darle aquí en el menú, le voy a dar en guardar como, y una vez que le dé en guardar como, bueno, ya elijo la ruta, ya sea el escritorio, donde sea, pero al momento de que yo quiera guardar mi documento, simplemente le doy el nombre que yo quiero aquí, y aquí en esta parte yo puedo seleccionar si va a ser compatible con alguna otra hoja de cálculo, o si va a ser algún otro tipo de archivo de texto separado por comas o algún otro. En este caso a mí me interesa el que viene aquí, que es PDF. Cuando ustedes vayan a guardar el documento, es importante que tomen en cuenta esto. El documento normalmente en este gestor de hojas de cálculo, tanto como en este como en el de Microsoft, las versiones más actuales es .xlsx, es el formato en que se guardan. Pero si ustedes llegan con este documento guardado en esta versión a una máquina que tenga una versión anterior, por ejemplo que tenga Excel 2003 o alguna anterior, no van a poder visualizar correctamente el documento. Por lo tanto, cuando ustedes manejen este tipo de hojas de cálculo, si tienen acceso o también tienen la posibilidad o la probabilidad de que utilicen una máquina, se puede decir anterior o viejita, pues simplemente guárdenlo mejor con este formato para que les haga la conversión. Bueno, en este caso ya nos decía que en formato PDF lo voy a guardar con el mismo nombre, le doy guardar y va a convertirlo. ¿Sí? En el caso de Microsoft Excel, del Excel, también se puede convertir. Bueno, aquí lo voy a abrir para ver cómo quedó mi documento de PDF, y aquí mismo me lo está guardando. Si se fijan, esta es una hoja
qué es lo que imprimió. Otra, en total, ¿cuántas hojas tiene mi documento? Bueno, voy a utilizar para más rápido la barra de desplazamiento y si se fijan tiene 30 hojas que saldrían en papel. ¿Hay manera de mostrar menos hojas o de imprimir solo las hojas que se quieren? Sí, sí hay manera. Y esto se hace, imagínense que ustedes solamente quieren la hoja número 1, pues tendrían que venir a la portada. Pueden utilizar o guardar también archivo, guardar como. Exportar a PDF no es una función muy válida, aunque en este programa, ya que pues normalmente les va a pedir la versión premium, que es de paga. Entonces, si hay manera, ya estamos aquí, voy a darle en menú y en este caso lo voy a imprimir, que es la segunda opción. Una vez que selecciono imprimir, bueno, esta es la que les decía, ustedes pueden seleccionar alguna de las impresoras físicas que tienen o decirle que quieren imprimir a PDF, pero aquí simplemente ya ustedes deciden qué hojas son las que quieren, por ejemplo de 1 a 1, que es lo que quiero, simplemente la portada, o a lo mejor de la hoja 4 a la 5, no sé, ya ustedes ven cuáles son las hojas que quieren realmente, ¿sí? O simplemente, voy a darle a cancelar, voy a seleccionar lo que quiero, imprimir, nuevamente doy archivo o menú imprimir, y le digo aquí que voy a imprimir la selección o todo el libro, la hoja activa, lo que ustedes quieran. Yo simplemente quiero la selección, ya modifico algún otro formato si quiero, si no, no, le doy confirmar, me espero a que lo guarde y le voy a poner selección, lo guardo y bueno, ya puedo aperturarlo, lo voy a abrir y está en un momentito, hojas. Ok, lo abro y aquí está selección. Cuando yo lo abro, bueno, le voy a decir que no quiero el navegador. Tengo simplemente la selección que está mal configurada, también hay que configurarla en exportada PDF. Pero bueno, ya con el conocimiento que tienen, ustedes lo pueden hacer. Y esto es todo en este video tutorial, que es la segunda pestañita de la práctica 1. Nos vemos en el siguiente.